del Instituto Nacional de la Nutrición, ¿cierto? Y también es infectólogo pediatra del Hospital Infantil. Entonces, doctor Romano, pues adelante, por favor, vacunación contra VPH. Gracias, doctor, gracias por la invitación. Este es un tema sumamente extenso, complejo, controversial. Cada año es el Congreso Internacional de Papilomavirus, que es un congreso de más de 5.000 personas, dura 6 días. Entonces yo escogí para mis 25 minutos solo temas muy puntuales y novedosos. En primer lugar, escogí un tema que tal vez los lingüistas lo comprenden muy bien, pero el médico general, el pediatra, los ginecólogos aún no lo entienden claramente, que es quién vacunar. Entonces es una vacuna que hemos visto que es sumamente efectiva, pero hay muchos datos sobre cómo implementar, a quién vacunar. Vamos a repasar algunos resultados de inmunicidad y eficacia, unas consideraciones sobre los esquemas alternos, principalmente el de 2 dosis que ha causado también mucha controversia, y cosas que aún tenemos pendientes. Entonces, en primer lugar, ¿a quién vacunar? Sabemos que en el mundo el VIH está considerado como el segundo agente carcinogénico más importante después del tabaco. Es una enfermedad de transmisión sexual, lo cual significa que afecta tanto hombres y mujeres, pero cuando uno analiza cuál es la carga de la enfermedad, muy claro que desde el punto de vista del cáncer, que las principales afectadas por mucho son las mujeres. Y principalmente es cáncer cervicuterino, y la razón de existir de esta vacuna nace de la necesidad de poder evitar principalmente el cáncer cervicuterino. Cada vez sabemos más sobre la participación de este virus en otros cánceres, también del tracto genital, y también cada vez más de su participación en cánceres fuera del tracto genital, sobre todo boca, dedo oral o laringe. Recientemente hay también algunos artículos de cáncer de vejiga, etc. Entonces, cuando lo ve el médico no salubrista, dice, bueno, se deberían de vacunar hombres y mujeres. Y tiene razón, en el mundo ideal, y lo esperemos lleguemos a ese punto pronto, y no hemos llegado a ese punto principalmente por el precio de estas vacunas. Pero el salubrista entiende que tiene que poner los recursos que son muy limitados en donde más vale la pena, y es indudable que donde más vale la pena actualmente es en prevenir el cáncer cervicuterino, porque además, si recordamos, el cáncer cervicuterino a nivel mundial es el cáncer que más mujeres mata cada año, está incrementándose dramáticamente y está matando a las mujeres más pobres de los países más pobres. Entonces, en México también uno puede ir a las zonas urbanas, a los médicos privados que ven a las mujeres con muchos recursos económicos. Raramente van a verán lesiones preneoplásicas, pero raramente van a ver cáncer uterino. En cambio, uno va a las zonas rurales, a clínicas de displasias, para población más cerrada, y hay inclusive lista de espera. Entonces, es un problema que debe ser abordado de una manera muy especial. Los datos de México, según el Centro de Información de VPH de la OMS, que está en Barcelona, estiman que estos son los datos del 2008 en relación a casos de cáncer cervicuterino. Y si esta situación ya lo coloca este cáncer como el segundo cáncer que más mujeres mata después del cáncer de mama, pues la situación con la proyección que ellos hacen, si no se hacen cambios importantes que involucran no solo la vacunación, sino mejorar los programas de tamizaje, de detección oportuna, de tratamiento oportuno, pues esto se va a incrementar un poco más del 60%, y esta carga se suma a todo el resto de la carga que viene por obesidad, por hipertensión, por el solo crecimiento demográfico del país, y esto va a afectar al sistema de salud dramáticamente si no actuamos pues, lo antes posible. Entonces, actualmente existen 2 vacunas comercializadas con VPH. Las 2 contienen partículas similares al virus para los tipos 16 y 18, que son los 2 tipos que epidemiológicamente explican más del 70% de todos los cánceres cervicuterinos a nivel mundial. Las 2 vacunas tienen un esquema sugerido y con los cuales se han hecho los estudios clínicos de 3 dosis en un periodo de 6 meses, y cuentan, una de las diferencias es el sistema adyuvante que contiene cada una de ellas, y más adelante voy a hablar un poco más de ese sistema adyuvante.
Algo que era muy importante para ambas vacunas, o para cualquier vacuna que se buscara su registro, es que tenía que ser muy eficiente contra los tipos 16 y 18. Esos son como los dos enemigos más importantes, y lo que venía después pues era ganancia. Y lo que vamos a ver es que los datos de mayor eficacia vacunal se observan en la población sin exposición previa, y eso pues, tiene implicaciones en la implementación de la vacunación muy importantes. Esa es la eficacia contra los tipos 16 y 18. Pero finalmente, cuando una mamá lleva a su hija a vacunar, o cuando al médico le interesa vacunar a una niña, lo que le interesa es protegerla contra el cáncer del uterino sin ponerle apellido, sin ponerle o lesión clásica por tipo 16, por tipo 45. Lo que quiere es evitar estas lesiones sin importar el tipo. Entonces, de los estudios de fase 3 de ambas vacunas, que son estudios muy grandes, con más de 18,000 mujeres, en más de 10 países cada uno, etcétera, se han logrado tener estas cifras. Para la vacuna bivalente se ha observado que para el NIC3, que es la neoplasia intraepitelial cervical grado 3, que es un paso previo al cáncer, se observó en población sin exposición previa una eficacia del 93.2%, que es muchísimo. De hecho, es una sorpresa para los investigadores. Y la otra vacuna, 43, que 43 a veces es muchísimo. O sea, cuando uno valora que esto es para prevenir o disminuir el riesgo de cáncer, y de un cáncer muy frecuente, esto 43 es muy importante. Ahora lo que muchos investigadores están tratando de entender es por qué esta diferencia, y puede haber muchas explicaciones por la metodología de ambos estudios, por la población donde se hicieron los estudios, pero de todas maneras bueno, es importante que ya tenemos este tipo de datos de relevancia para el clínico. Ya desde hace varios años, esta es la diapositiva original presentada en la reunión de ACIP en CDC en Atlanta, y se había observado que, aunque para 16 y 18 las dos vacunas son sumamente efectivas, existen algunas diferencias en la protección cruzada a tipos de VPH oncogénicos no incluidos en la composición. Y cuando vemos, por ejemplo, la eficacia calculada o estimada para estos 10 tipos de VPH oncogénicos no incluidos en la vacuna, aparte de 16 y 18, vemos una diferencia también importante entre las dos vacunas, y también muchas de las investigaciones actuales es tratar de entender las bases moleculares de esta protección cruzada. Recientemente, el año pasado, en Montreal se presentaron ya los porcentajes de eficacia vacunal para estos 3 tipos de VPH oncogénico, que no son 3 tipos cualquiera, son los tercer, cuarto y quinto lugar en frecuencia asociados a cáncer cerebrouterino después de los tipos 16 y 18, y muchos expertos consideran que de aquí viene la explicación de por qué se observa esta mayor eficacia contra lesiones sin importar el tipo de VPH, y es la protección cruzada a tipos no incluidos en la vacuna. El tipo 45 es particularmente importante porque está muy involucrado en un tipo de cáncer que se llama adenocarcinoma, que se desarrolla en el interior del canal cervical. Entonces, inclusive mujeres que se hacen papamacrolado periódicamente, si la brocha o estos nuevos endobroch que existen, si uno no logra llegar suficientemente dentro del canal, pues no se detecta, y se detecta pues ya en estadios avanzados con peor pronóstico, con tratamientos más invasivos y complicados. Entonces, ¿de qué depende la protección cruzada? Y también esta es una pregunta que no se termina de responder. Hasta ahorita la teoría más aceptada es por la acción de anticuerpos neutralizantes. Es decir, después de vacunar a una mujer se genera todo una grandes familias de anticuerpos, pero solo algunos de ellos son funcionales, logran bloquear al virus y evitar su entrada a las células, y estos son debido a que la prueba de lo que evalúa es la funcionalidad, pues y neutraliza el virus, se le han llamado anticuerpos neutralizantes. Aunque también sigue sin responder qué tanto tiene que ver la inmunidad celular para explicar la protección cruzada. Y también algo que se ha visto en varios de los estudios clínicos que se han hecho es que la concentración de estos anticuerpos neutralizantes contra tipos de VPH no incluidos en la vacuna depende, hay una relación directa con los títulos de anticuerpos que existen contra 16 y 18. Entonces, por ejemplo, en la vacuna tetravalente se ha visto que después de 5 años los anticuerpos contra el tipo 16
se mantienen muy altos, prácticamente todas las mujeres siguen siendo seropositivas, pero en el tipo 18 esos anticuerpos han caído y ya hay un 30 y tantos % que no se logra con los métodos actuales determinar la seropositividad. Esto no significa que no sea eficaz esta vacuna. De hecho, no se han encontrado fallas vacunales con el tipo 18, y también es muy importante aclarar que no existe un umbral de inmunogenicidad que correlacione inmunogenicidad con protección. Entonces, y esta pregunta, si existe este umbral, si cuánto puede bajar los títulos de una vacuna para correlacionarla con eficacia, pues son preguntas que a futuro tendrán que irse resolviendo, y probablemente no lo van a resolver los estudios clínicos, lo van a resolver ya la vigilancia de fase 4 y después de la implementación masiva en diferentes países. Cuando vemos los datos de la vacuna bivalente, se ha visto que después de 8 años y medio, casi 8 años y medio, los anticuerpos siguen estando varias veces por arriba del nivel de infección natural, que aquí se tomó, que se ha descrito, tanto para el 16 y para el 18. Y esto es importante también porque cada compañía hizo sus propias determinaciones y no es posible compararlas. El único estudio que se ha hecho en el mundo, que se han comparado directamente las dos vacunas en un estudio controlado, doble ciego, etc., empezó hace casi 4 años en Estados Unidos, y es un estudio que no está diseñado para determinar eficacia, solo inmunogenicidad y seguridad. Y después de 36 meses, lo que se ha visto es que la vacuna bivalente continúa teniendo varias veces más títulos de anticuerpos neutralizantes que la vacuna cuatrivalente. Normalmente esto no significa que una sea más eficaz que la otra, pero sí los expertos creen que esto podría llegar a ser un indicador de duración de protección, que normalmente pues, solo con el tiempo lo veremos. Está el ejemplo de la hepatitis B, también se pensaba, necesitamos un refuerzo a los 5, a los 7, a los 10, y hasta ahorita pues, sigue sin haber evidencia de requerir un refuerzo. Hay modelos matemáticos predictivos de que dicen probablemente los anticuerpos se mantengan por más de 20 años, pero pues son modelos matemáticos que solo se tendrán que validar en tiempo real con vigilancia clínica de las cortes vacunadas. Una probable explicación de por qué se presenta este fenómeno de mayor inmunogenicidad de la vacuna bivalente es el uso de este sistema adyuvante, que es el AS04, que contiene un lipopolisacárido de una salmonella, del Salmonella de Minnesota, y estimula a los receptores tipo TOL, específicamente a los TLR4, y estimulando esta vía de inmunidad innata se crea un ambiente de citocinas propicio para una respuesta humoral mucho más intensa, aunque también se ha visto que la respuesta celular también es muy importante. Cuando en este estudio se comparó el uso del adyuvante AS04 con la sal de aluminio, pues podemos ver que tuvo una respuesta humoral mucho más robusta que la sal de aluminio tradicional. Ahora, esta diapositiva se usó por mucho tiempo para tratar de demostrar que las mujeres que ya habían estado expuestas a un tipo de virus no tenían protección futura a reinfección por ese tipo de virus. Estos datos del estudio de Guanacaste en Costa Rica, y también ilustraba la necesidad de que las mujeres en general podían beneficiarse de la vacunación. Pero este año, a finales del año pasado, este mismo grupo acaba de publicar este artículo donde se demostró que después de estudiar con más detalle a todo este grupo de mujeres, se vio que había algunas que después de infectarse de forma natural tenían menos riesgo de más reinfecciones. Cuando se comparó estas mujeres que tenían menos riesgo con las que desarrollaban nuevas infecciones por el mismo tipo de forma muy frecuente, se vio que estas mujeres tenían una concentración mayor de anticuerpos contra este tipo que las mujeres que se infectan mucho. Entonces, de estos estudios de historia natural de la infección se está aprendiendo mucho sobre el verdadero papel que pueden estar jugando los anticuerpos y por qué tener altas concentraciones de anticuerpos es importante. Y todavía más importante es porque todos los estudios que se han hecho de eficacia clínica se han hecho en mujeres en grupo de edad entre 15 y 25 años o 16, 26, pero cuando se vio en este estudio cuál era la inmunogenicidad de la vacuna
cuando se administran en niñas menores de 10 a 14 años, se ve como la titulación geométrica media de los anticuerpos está por lo menos 2 veces arriba que la observada en las niñas de 15 a 25. Entonces, si sabemos que este nivel de anticuerpos se ha correlacionado con una excelente eficacia vacunal, pues el hecho de que niñas más jóvenes, y que también obviamente la gran mayoría va a ser, está dentro de un grupo que no ha tenido exposición previa a virus y la mayoría no ha iniciado vida sexual activa, pues el poder vacunar a niñas más jóvenes y tener una respuesta de anticuerpos robusta es una excelente noticia y fundamenta las estrategias actuales de vacunación en ya varios países del mundo. Pero lo que mencionaba es una población que ofrece 2 ventajas, que no tiene exposición previa al virus y que tiene una respuesta inmune más robusta. Ahora, las 2 dosis, cuando se empezó a manejar esta idea, cuando se implementó el esquema 0-6 y aún entre paréntesis de 60 meses en México, mucha gente levantó la mano, mucha gente decía, ¿cómo vamos a hacer eso si no hay, en qué está respaldado, cuáles son los datos de eficacia usando solo 2 dosis y los estudios clínicos para ambas vacunas es 3 dosis en 6 meses, falta evidencia, etc. Pero también hubo gente que dijo, hay un fundamento inmunológico de algunos datos de historia natural de la enfermedad, y si esto llega a funcionar, va a ser una noticia importantísima para los países en vías de desarrollo, porque significa poder llegar a muchas más niñas. Entonces, también hubo gente que no desechó esta idea nada más, que se pusieron a trabajar, y este es los resultados de un póster presentado hace 2 meses en Lisboa, en el Eurogym, donde se vacunaron niñas entre 9 y 14 años con esquema 0-6 y se comparó con los títulos observados con la misma vacuna, comercialmente disponible, con un esquema 0-1-6. Y la muy buena noticia es que 2 dosis en 0-6 son no inferiores a 3 dosis en este otro grupo de edad. Falta esto extrapolarlo a 2 cosas, a eficacia y a duración de la protección. Pero indudablemente lo que sí es un logro es que una idea, México es pionero de esta idea, no fue desechada y que los resultados siguen siendo, parece que son muy favorables. Y si esto se demuestra, pues no solo para México, para el mundo y para países en vías de desarrollo, donde, por ejemplo, India, que el VPH es un problema gigantesco, pues esta es una noticia muy importante. Y esto se observó tanto para el tipo 16 como para el tipo 18. Entonces, en niñas más jóvenes, 0,6 es no inferior a 3 dosis en mujeres de 15 a 25. Pero todavía nos queda tarea de entender las 2 dosis, y algunas se resolverán en estudios clínicos, otras se resolverán observando y vigilando la experiencia de países como México. Y es, ¿cuál es la eficacia? Porque estos estudios se hicieron solo para medir inmunogenicidad, aún falta determinar la eficacia. Ver la protección cruzada, porque, como les mencioné, también se presentó en Lisboa un póster donde se vio que en menos de 3 dosis no se encontraba protección cruzada, pero era una muestra relativamente pequeña, entonces esto falta observarlo en estudios diseñados específicamente para esto. Y lo que más le preocupa a muchas personas es la duración de protección. Con 3 dosis hay evidencia de inmunogenicidad y eficacia ya hasta 8.4 años. Con 2 dosis no lo sabemos. Aquí la opción que siempre existe es de que tal vez si se empieza a tener problemas se puede tomar un refuerzo, pero es una pregunta, es un interrogante que aún existe. Y también esto ha abrido una nueva pregunta, que es: ha habido en países como Estados Unidos, ha habido muy mal apego para esta vacuna, muy mala aceptación, menos del 15% de las niñas elegibles a recibirla la están recibiendo, y también ha habido personas que dicen, bueno, ¿qué pasa si esta vacuna se aplicara entre 4 y 6 años en el nivel escolar? Probablemente se le quite ese tabú que existe relacionado al inicio de vida sexual. Los padres, algunos médicos están más identificados con que la vacuna es para niños escolares o preescolares, y ya se están diseñando estudios de seguridad y de inmunogenicidad con 2 dosis en niñas
aún más pequeñas, lo cual también, si funciona, va a ser logísticamente una muy buena noticia. Ahora, otro problema que inclusive el año pasado en una reunión de expertos de la OMS, parece una pregunta fácil, pero es mucho más confusa, es, ya tengo la vacuna, ahora ¿cómo la implemento? Entonces, hay países como Perú que decidieron por logística, por grado de escolaridad. Entonces, las niñas del quinto año de primaria se vacunan. Y hay gente que dice, bueno, está muy fácil, pero ¿qué tal si en el quinto año de primaria hay una niña de 7, una de 8, una de 9, está una niña que está haciendo su doctorado en quinto año de primaria, ya tiene 12, y la hermanita que tiene la misma edad va antes o después y ya no le tocó? Entonces, esto se tiene que analizar, cada región, cada país, cada estado tiene que decidir cómo es más fácil, qué es más costo efectivo, si es el abordaje por grado de escolaridad o el abordaje tradicional, que es solo por edad, que puede también tener sus complicaciones logísticas también. Entonces, este campo de conocimiento ha avanzado dramáticamente cada año, prácticamente, bueno, hasta cada mes, pero faltan muchas cosas por saber. Algo que muchas personas creen que urge es poder conocer esta correlación de inmunogenicidad, de eficacia y de tiempo. Saber si existe un umbral como el que está escrito para otras enfermedades y así poder hacer aceleraciones más objetivas y más fundamentadas sobre las vacunas. La necesidad de refuerzo solo se podrá saber probablemente con el seguimiento a largo plazo en los países que implementan esta vacuna como sistema nacional. Una cosa es la eficacia que se observa en los estudios fase 3 y otra cosa es la efectividad ya poblacional después de la implementación de la vacuna. Entonces, sabemos que se piensa implementar esta vacuna a nivel nacional y es una muy buena noticia, pero también lo más importante va a ser cómo se lleva el seguimiento a tanto a los datos de efectividad como de seguridad, que también tenemos un poco la confianza de que los datos, por ejemplo, de Inglaterra, que lleva ya 4 años aplicando casi 5 millones de dosis aplicadas, y el perfil de seguridad es muy bueno. En Australia se está utilizando también, en Estados Unidos. El tema de la vacunación en hombres también sigue siendo muy controversial. No es que no se pueda, y no es que no se quiera beneficiar al hombre, pero como vimos, ahorita quien urge proteger contra el VPH y sus complicaciones oncogénicas es definitivamente la mujer. Si existirá eficacia contra otros tipos de cáncer fuera del tracto anogenital, pues no lo sabemos. Ya la vacuna tetravalente demostró eficacia contra cáncer de ano. Las dos vacunas han demostrado contra cáncer de cervix, vulva, vagina. Y también los otros cánceres son mucho menos frecuentes, entonces no se va a poder hacer un estudio para detectarlo. Tendrá que ser ya en seguimiento poblacional. Y lo más importante también, sin lugar a dudas, es que se logre un precio que permita la disponibilidad de esta vacuna en donde más se necesita. Entonces, tal vez sí, las mujeres que pueden pagar un ginecólogo privado pueden pagar 3 dosis a 2,000 pesos cada dosis, pero esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres mexicanas, y solo así pues llegaremos a la vacunación universal, primero de todas las mujeres, después probablemente de los hombres homosexuales, que es el segundo grupo de mayor riesgo, y finalmente de los hombres heterosexuales. ¿Qué falta? Sabemos, no conformamos con lo que está, vienen nuevas y mejores vacunas. Se espera para el 2014 que ya aparezca una vacuna nueva valiente que deberá por lo menos demostrar ser no inferior a las vacunas actuales. Se están trabajando en una vacuna basada en la proteína L2, que ya es una proteína mucho más conservada, entonces se piensa que puede ser universal contra todos los tipos de VPH, inclusive no oncogénicos. Y también se está trabajando en vacunas profilácticas y terapéuticas, que terapéutica ya no es propiamente una vacuna, pero se tiene que abordar de forma conjunta. Finalmente, todas estas nuevas noticias, todos los datos de eficacia de las vacunas, solo son una parte en la estrategia integral de prevención del cáncer cervicuterino. Esto tiene forzosamente que estar asociado con un programa de detección oportuna de alta calidad. Sabemos que el Papa Nicolau ha sido sumamente útil, pero también sabemos sus limitaciones, y cada vez se sabe más sobre las ventajas que ofrecen los métodos de biología molecular, que también antes eran solo disponibles en
en algunas regiones. Esto cada vez bajan más de precio y cada vez son más accesibles a la población. Y de forma conjunta, pues, todos estamos seguros que el cáncer uterino ya no figurará ni siquiera en los 10 primeros cánceres de países como México. Muchas gracias.